Bueno, tenemos un circuito de configuración diversa que consta de dos resistencias, un transistor NPN y que el dato que nos dan es que el voltaje colector es 8 voltios. La resistencia de base vale 560 ohmios y la resistencia de colector vale 3.9 kilo ohmios. Entonces nos piden averiguar la corriente de base, corriente colector, el beta de transistor, la ganancia y el voltaje colector emisor. Entonces vamos a averiguar la corriente del colector. Entonces para eso es el voltaje de corriente continua menos el voltaje en la resistencia del colector menos el voltaje del colector, que en una malla es igual a 0, ¿no es cierto? Por leyes de voltaje de Kirchhoff. Entonces el voltaje colector ya se nos fue suministrado, que vale 8 voltios. Entonces despejamos voltaje en la resistencia del colector y es igual al voltaje de corriente continua menos el voltaje del colector. Entonces voltaje de resistencia voltaje en la resistencia del colector es igual voltaje en la corriente continua. ¿Cuánto vale? Vale 18 voltios menos voltaje de colector, vale 8 voltios. ¿Ya? Este dato ya fue suministrado. Entonces el voltaje en la resistencia del colector es igual a 18 voltios menos 8, 10 voltios. ¿Ok? Entonces voltaje en la resistencia del colector es igual a la corriente del colector por la resistencia del colector. Entonces despejamos corriente de colector, es igual al voltaje en la resistencia del colector sobre la resistencia del colector. Entonces corriente del colector es igual a voltaje en RC. ¿Cuánto vale? 10 voltios. 10 voltios dividido por la resistencia del colector, que vale 3.9 kilo ohmios. 3.9 kilo ohmios. Entonces la corriente del colector en el punto de trabajo es igual a 10 voltios dividido 3.9 kilo ohmios es 2.56 miliamperios. Voltios sobre kilo ohmios, miliamperios. Entonces corriente de colector en el punto de trabajo es igual a 2.56 miliamperios. La otra incógnita es cuánto vale el voltaje colector emisor. Entonces voltaje colector emisor es igual al voltaje del colector menos voltaje del emisor, que es donde sabemos que el voltaje del emisor es igual a 0, ¿cierto? Como acá no hay una caída de voltaje en el emisor, entonces es 0. Entonces tenemos que el voltaje del colector emisor es igual al voltaje del colector. Voltaje colector emisor es igual al voltaje colector. Voltaje colector emisor es igual a 8 voltios. 8 voltios. Otra forma es de que el voltaje colector emisor es igual al voltaje de la corriente continua menos el voltaje en la resistencia del colector. Entonces tenemos que el voltaje colector emisor es igual a voltaje de corriente continua vale 18 voltios. 18 voltios menos voltaje en la resistencia del colector vale 10 voltios.
Entonces voltaje colector emisor es igual a 18 voltios menos 10 da 8 voltios. Entonces, el otro dato que se nos pide averiguar es la corriente de base. Entonces para averiguar la corriente de base es voltaje de corriente continua menos voltaje en la resistencia del colector menos voltaje en la resistencia de base menos voltaje base emisor, que es igual a 0. Entonces tenemos que despejando voltaje en la resistencia de base, voltaje en la resistencia de base es igual a voltaje de corriente continua menos voltaje en la resistencia del colector menos voltaje base emisor. Voltaje en la resistencia de base es igual a la corriente de base por la resistencia de base, que es igual al voltaje de la corriente continua menos voltaje en RC menos voltaje base emisor. Entonces despejamos corriente de base es igual al voltaje de la corriente continua menos voltaje en la resistencia del colector menos voltaje base emisor dividido por la resistencia de base. Entonces tenemos que la corriente de base es igual a voltaje de la corriente continua 18 voltios, ¿cierto? Vale 18 voltios menos voltaje en la resistencia del colector vale 10 voltios menos voltaje emisor que vale 0.7 voltios dividido la resistencia de base que vale 560 kiloohmios. 560 kiloohmios. Entonces la corriente de base igual a 18 menos 10, 8 voltios, menos 0.7 da 7.3 voltios, dividido entre 560 kiloohmios. Entonces la corriente de base en el punto de trabajo es igual a 7.3 voltios dividido 560 kiloohmios es 13.03 microamperios. El último dato que se nos pide averiguar es el beta. El beta es la ganancia del transistor, que es igual a la corriente del colector dividido por la corriente de base. Entonces el beta, la ganancia del transistor, es igual a corriente del colector 2.59 miliamperios dividido por 13.03 microamperios. Entonces el beta es igual a 196.32. Esa es la ganancia del transistor. Entonces, la corriente base en el punto de trabajo 13.03 microamperios. La corriente de colector en el punto de trabajo 2.56 miliamperios. El beta 196.32 y el voltaje colector emisor 8 voltios. Entonces, para determinar el punto Q, el punto de trabajo, apelamos a la fórmula voltaje colector emisor es igual a voltaje de corriente continua menos corriente del colector por la resistencia del colector. Para la región de corte,
la corriente del colector es igual a 0. Entonces, repasando la fórmula, voltaje colector emisor es igual al voltaje de la corriente continua. Entonces, como aquí la corriente colector vale 0, entonces al multiplicar este factor por 0 da 0. Entonces, el voltaje colector emisor es igual al voltaje corriente continua, que es 18 voltios. Con de saturación hacemos que el voltaje colector emisor es igual a 0. Entonces, voltaje colector emisor es igual al voltaje de la corriente continua menos la corriente del colector por la resistencia del colector. Entonces, como el voltaje, entonces aquí es 0, el voltaje de corriente continua aquí es 0, igual a voltaje de la corriente continua menos corriente del colector por la resistencia del colector. Entonces, este término que está restando pasa aquí a sumar voltaje RC, voltaje de corriente colector por RC es igual al voltaje de corriente continuo. Entonces, despejamos corriente del colector, eso es igual al voltaje de corriente continua dividido por la resistencia del colector. Entonces, la corriente del colector en saturación, en la región de saturación, es igual a voltaje de corriente continua 18 voltios dividido entre la resistencia del colector 3.9 kilo ohmios, 4.61 miliamperios. Entonces, el análisis de recta de carga con la recta estática, tenemos corriente de saturación versus voltaje de colector emisor. Entonces, voltaje de colector emisor, como ya sabemos, que lo llamamos que el voltaje en la zona de corte es 18 voltios, ¿cierto? 18 voltios, y la corriente de saturación es 4.61 miliamperios. Entonces 1, 2, 3, 4, 5 miliamperios. Entonces de 4.6 miliamperios a 20 voltios es la recta estática. Para hallar el punto de trabajo es la corriente de colector en el punto de trabajo, que fue 2.56 miliamperios. Entonces digamos que aquí entre 2 y 3, aquí en la mitad está de 2.56 miliamperios, y el voltaje de colector emisor 8 voltios. Entonces aquí entre 5 y 10 voltios, digamos que aquí está 8 voltios. Entonces en este punto de intersección es el punto de trabajo del transistor que opera en la zona activa. ¿Ok? Como amplificador, él trabaja en la zona activa, y como transistor en la zona de saturación y corte.